Buenas noches a todos. Buenas noches, María de Jesús. Hola, Leonor. Ya somos una familia aquí. Mira, está Gaby, Cristina, que la veo, Vicky, Miriam, usuario de Zoom, que se me olvida el nombre. María de Jesús, Salvi, sí, María Eugenia también. Bueno, vamos a esperar 2 minutitos más. También estoy yo, Susana. Ah, Susana, mira, sí. Susana, que estaba en el medio. Ya Perdón. tenemos 35. ¿Ya? Sí. Ah, es que no veo aquí. Ah, bueno, pues entonces podemos empezar, ¿verdad? Buenas noches, Sí. Mirtita. Buenas noches, Lupita. Hola, Buenas noches, Betty. buenas noches. Llegando Buenas corriendo. Bueno, pues mis hermanitos, vamos a empezar entonces la sesión de esta noche. Gracias por estar aquí. Buenas noches. Buenas noches. Hoy nos toca la lectura volumen 1, 169 en adelante. Pero antes de comenzar, pues, como estuvo el cuestionario, la encuesta, pues Alfonso tiene todos los datos para comunicarlos. Y entonces después voy a hacer un pequeño resumen de lo que leímos la vez pasada y entonces pues empezamos a leer de ahí en adelante, ¿ok? Ok. Buenas noches a todos. Buenas noches. Efectivamente, vamos a mostrarles los resultados de esta encuesta que se envió por el chat acerca de pues, algunos aspectos relativos a la dinámica de estas sesiones y otros aspectos. Y bueno, tenemos ya algunas respuestas. Creemos que no todas, pero bueno, al menos de las personas que han respondido, podemos mostrarles aquí los resultados. Muy bien. Entonces, aquí tenemos el resumen. Tenemos hasta ahorita 82 respuestas. Como repito, pues no sabemos que no son todos. El 19%, casi 20% de las personas que respondieron de México, pero pues prácticamente hay de distintos lugares, ¿no? Tenemos alguien de Alemania, Argentina, Canadá, Arizona, tenemos de Chile, Colombia, Costa Rica, Estados Unidos, Mérida, Ciudad de México, Estados Unidos, España. ¿Quién más? Por ejemplo, Estados Unidos, Guatemala, Medellín, Colombia. Tenemos también Colombia, Neiva, Huila, dice, pero Paraguay, Perú, México, San Luis Potosí, Brasil. Bueno, dice que es de Brasil, pero que está en Estados Unidos por unos meses. Tyler, Texas. Y bueno, creo que Uruguay, Venezuela, más o menos. O sea que, bueno, hay de distintos lugares, ¿no? Y bueno, las preguntas, aquí tenemos una de las primeras preguntas que se hicieron sobre la participación en las reuniones en vivo los viernes. Las respuestas son: casi siempre me conecto a las reuniones en vivo, nunca me conecto los viernes, pero veo la reunión en diferido. Y vemos como casi el 55% de los que respondieron nunca se conectan en vivo los viernes.
sino que ven la grabación en diferido. Y solamente el 40% se conectan a la sesión de Zoom. Y hay un porcentaje de casi 5% que dice, no me conecto los viernes, por ahora no estoy leyendo volumen 1. Sobre la participación en las reuniones en vivo los sábados, ahí pues está más equitativo el porcentaje, casi la mitad, aunque predomina las personas que ven en diferido, que sería casi el 49% contra un 41.5% que sí participan en vivo. Y luego la pregunta de si conoce la obra El Evangelio como me ha sido revelado de María Valtorta. El 69.5% dijeron que sí lo conocen, pero no toda. Sí, pero no conozco toda la obra. Y solamente el 19.5% dicen haber leído toda la obra. Y el restante, pues no la conoce ni la ha leído. Luego viene la pregunta sobre la dinámica que se sigue en lecturas. Escoja la opción con la que más se identifica con respecto a relacionar las lecturas del libro de Cielo con las lecturas de María Valtorta, como lo hemos estado haciendo hasta ahora. De 82 personas que respondieron, el 93.9% optaron por la opción que dice sigan igual. Me gusta ver la relación entre ambas obras. Se complementan muy bien. Y bueno, el restante pues, ya fueron los que no les gusta, los que quisieran hacer sugerencias o que son indiferentes, pero pues la mayoría apoyan esta dinámica. Y bueno, ya lo que sigue son las sugerencias que cada uno fue haciendo de manera muy puntual. Algunos, no todos, pero sí hay algunas sugerencias. Entonces, pues ya con base en esto, pues ahora sí que viva la democracia, ¿no? Como dicen, Vox Populi, Vox Dei. Por lo tanto, entonces, podemos seguir trabajando tranquilamente como lo hemos venido haciendo, es decir, leemos de manera central como objetivo de la sesión la lectura del libro de Cielo que corresponde a viernes o sábado y vamos a ir complementando, ampliando la lectura del libro de Cielo, principalmente con la de María Valtorta, pero como sabemos que María Valtorta es el Evangelio, pues definitivamente que también tendremos que citar algunos pasajes de los Evangelios, de la Biblia o del Antiguo Testamento incluso, ¿no? Porque en el libro de María Valtorta no se menciona nada del Antiguo Testamento. Hace algunas alusiones, pero se centra prácticamente en la vida de Jesús. Sin embargo, en el Antiguo Testamento también tenemos una riqueza extraordinaria. Y ustedes han visto que también de repente citamos alguna que otra obra, por ejemplo, de algún santo, comúnmente Santo Tomás, San Juan de la Cruz, Santa Teresa, estos grandes monstruos del misticismo católico, al igual que el catecismo de la Iglesia Católica. Entonces, bueno, más o menos seguiremos utilizando la misma dinámica. Entonces, con estas respuestas, no sé si alguien quiera agregar algo más, si no, pues le damos la palabra a Mirta. Adelante, Mirta. Sí, la incógnita era si vamos a seguir leyendo el libro de Cielo solamente, ¿verdad? En la sesión de los viernes. Y entonces en otra sesión, pues lo de María Valtorta, por aquello de que realmente pues el libro de Cielo es lo que realmente, ¿verdad? Queremos leer, queremos comprender y todo. Pero aparentemente, pues entonces la dinámica que ustedes quieren es esa, que se lea
el libro de cielo y a la misma vez entonces se va correlacionando con María Valtorta. Lo que sí vamos a tratar es que cuando estemos, digamos, leyendo un párrafo del libro del cielo, terminamos el párrafo del libro del cielo, comentamos y entonces luego correlacionamos con María Valtorta o con cualquier otro documento y demás de la iglesia. Y entonces así como que completamos ese párrafo con la verdad divina y lo complementamos entonces con otros libros y demás. Entonces, pues, más o menos para un pequeño resumen de lo que leímos la vez pasada, ya era sobre las nuevas reglas, ¿verdad? Porque Luisa debía disponerse para recibir el desposorio místico. Ya ella estaba en cama y entonces Luisa estaba como en una tempestad, ¿verdad? Porque el confesor ya le había dado la obediencia para sufrir, pero en vez de ella agradecerle a Jesús, pues su naturaleza humana se estaba como que resintiendo. Jesús la fue guiando en el desapego a las costumbres, por ejemplo, a estar sin comulgar, pero él le dijo que él iba a suplir. La llevó a ejercitarse en la resignación a las disposiciones de él y que fuera una aceptación voluntaria. El desapego a las personas también, por ejemplo, quedarse siempre en cama para que él pudiera pasar más tiempo con ella, que eso es un regalo que él le dio a ella, ¿verdad? Y ese fue el regalo que le dio a ella prácticamente durante toda su vida, quedarse en cama. Él también le pide la perfecta conformidad a su voluntad. Le habla del espíritu de rectitud, que tomarlo todo como venido de él y del martirio de atención, mirarlo solo a él, no a las cosas terrenas, la pobreza de espíritu también, que fuera pobre, y a la santa indiferencia, someterse a lo que la voluntad de los demás. Entonces, pues en esas lecturas que leímos la vez pasada, pues están todas esas, ella como que fue practicando lo que Jesús ya le había dicho sobre el martirio de atención, en la santa indiferencia, el espíritu de rectitud, pues aquí ella como que ya lo está practicando. Entonces vamos a seguir hoy con las nuevas reglas de vida que Jesús le indica a ella, ¿verdad? El nuevo sistema de vida. Vamos entonces a la 169. Si alguien quiere leer, no sé, porque Lupita está medio malita de la garganta. Si alguien más quiere leer, a menos que Lupita quiera. Bueno, voy a leer si me entienden. ¿Me entienden? Sí, Esto me costó mucho al principio, especialmente por las obediencias que me daba el confesor. No sé por qué, pero quería que tomara quinina y tenía impuesta la obediencia de que cada vez que volviera el estómago, otras tantas debía volver a tomar alimento. Ahora, la quinina me estimulaba el apetito y a veces sentía mucha hambre. Tomaba el alimento y en cuanto lo tomaba, y a veces en el momento mismo de tomarlo, por los continuos conatos de vómito, estaba obligada a devolverlo y permanecía con la misma hambre de antes. La palabra pobre que Jesús me había dicho no me dejaba atreverme a pedir nada, y yo misma tenía vergüenza de pedir. Pensaba entre mí, ¿qué dirá la familia? Ha vuelto el estómago y quiere comer. Si me dan alguna cosa, la tomo. Si no, el Señor se ocupará. Así me la pasaba contenta de poder ofrecer alguna cosa a mi amado Jesús. Esto no duró mucho tiempo, sino aproximadamente 4 meses. Un día el Señor me dijo, pide al confesor que te dé la obediencia de no tomar quinina y de no hacerte tomar el alimento tantas veces que yo
le daré luz. Después vino el confesor y se lo dije. Y él me dijo, para no mostrar singularidades, de ahora en adelante quiero que tomes el alimento una sola vez al día. Y suspendió también la quinina. Así quedé más tranquila y se me pasó el hambre, pero el vómito no cesó. Esa única vez que tomaba el alimento, era obligada a devolverlo. El Señor a veces me decía que pidiera la obediencia de no comer, pero el confesor no me ha dado jamás esta obediencia. Me decía, no importa que vomites, es otra mortificación. Vamos a dejarlo ahí un momentito, Guadalupe. Bueno, ¿qué te ha dicho esa lectura a ti, Guadalupe? Bueno, eh, la, la importancia que le da el mismo Jesús a la obediencia y a obedecer al confesor, porque aunque él decía una cosa y el confesor decía otra, el Señor siempre seguía, no le insistía a Luisa que le hiciera caso a él y que se pusieran divergentes, lo cual implica que la obediencia para el Señor es muy importante. Y lo otro es las vergüenzas que tenía que pasar eh, Luisa, porque no era común lo que le estaba sucediendo con su sistema digestivo, ¿verdad? Con el vómito y todo, y ella igual de obediente y llevando a cabo todas las indicaciones del Señor. Para ella, el ser pobre incluso significó no volver a repetir comida porque lo que había devuelto, por supuesto que se perdía, y una segunda comida era para Luisa, la veía como otro gasto, ¿verdad? Y entonces vuelve a remarcarme en estos párrafos la importancia de la obediencia. Eso es lo que me podría compartir para dar espacio para otros. Interesante, ¿verdad? Cómo Jesús le dice a ella que Él quiere que ella se someta a la voluntad de los demás, ¿verdad? Y Sí, que ella debía tener la santa indiferencia, independientemente si el confesor le decía toma quinina, no toma quinina, come una vez al día, no coma ni una sola vez al día. O sea, Jesús le está pidiendo a ella que se someta a la obediencia. y quizás se me pasó un detalle, Mirta, que está en el 169, eh, donde ella casi al final del párrafo dice, si me dan comida bien, pero si no, el Señor se encargará. O sea, para ella, la confianza en el Señor y el recibir del Señor todo lo que venía fue tan importante desde los principios, ¿verdad? Así como aparece diciendo aquí. Entonces, eso me, eso me hace ver porque la verdadera resignación que el Señor le había pedido a ella no era decir, porque como es la voluntad del Señor, entonces lo voy a aceptar, ¿verdad? Sino que la verdadera resignación era ver en positivo las cosas y todo lo que viniera, aceptarlo porque venía del Señor. Entonces ella, como tú dijiste, aquí ya muestra cómo ella va haciendo vida esas palabras que el Señor le había dicho en las lecturas previas. Ujú. Además de resignarse voluntariamente, que no era una resignación forzada, como decir, pues como no me queda más remedio, me voy a resignar. No, su resignación fue voluntaria. José Guillermo. Sí, yo lo veo como una ofrenda. Ella sentía que esa era su ofrenda a Jesús.
ese vómito, ese problema digestivo que ella tenía, eso era su ofrenda para él. Ujú. O sea, cuando ella dice, si él quiere que yo logre y coma algo más, pues será una segunda ofrenda que le da. Sí lo veo, ¿verdad? Sí, y que estuviese sometida a lo que dijera su confesor. Aunque ella sintiera vergüenza o lo que fuera, vomitando, pues sentir esa pobreza, ¿verdad? Fabiola. Sí, a mí me llama la atención es con respecto a la obediencia y la actitud que se tiene también cuando con con el respeto humano, ¿no? Porque ella obedece, pero también se tiene que enfrentar dice, yo misma tenía vergüenza pedir, pensaba entre mí qué dirá la familia, ¿no? Entonces, trayéndolo a la realidad nuestra, pues realmente el obedecer a Dios, a seguir su voluntad, puede llevar a ese cuestionamiento, ¿no? Y valorar qué es lo más importante, si es la obediencia o más que todo, o al que dirán, ¿no? Ujú. Me Y, llamó la y, atención esa parte. sí, y sentirse como incómoda, ¿verdad? En no querer pedir nada, aunque Sí. tuviese hambre. O Ujú. sea, Tener se que quedaba, asumir eso, ¿no? exacto. Y lo Ujú, mismo si vomitaba, esa vergüenza de cuando se vomita. ujú. Exacto. A mí me está que le voy a dar la palabra a Alfonso, porque él tiene una correlación muy interesante en estas dos lecturas. Sí, aquí reuniendo lo que comentaron ya predecesores, tenemos una coincidencia con la meditación que hacíamos ayer. Recordar que la sesión de ayer, para aquellos que nos acompañaron, meditábamos sobre la necesidad de Dios. Recordar, hablamos de esta necesidad. Que aclarando los dos tipos de necesidad que plantea, por ejemplo, Santo Tomás, San Agustín, decíamos, Dios tiene necesidad de naturaleza. Dios no tiene necesidad por carencia, porque se basta a sí mismo. Pero de naturaleza, por supuesto que tiene necesidad. Y eso nos había llevado en la sesión de ayer a reflexionar sobre el grave trastorno que se ha provocado en nuestra Iglesia Católica, perdiendo de vista que nuestro Dios es un Dios necesitado, y entonces ahora hemos colocado en el centro al hombre necesitado. Por lo tanto, como todo católico se ha convencido, lo han convencido de que el necesitado, el indigente, es el hombre, entonces ahora Dios tiene que servir al hombre para satisfacer sus necesidades. Vea cómo dice ella, tenía vergüenza de pedir. ¿Por qué? Por la pobreza, porque Jesús la había instruido sobre el concepto de pobreza, un concepto de pobreza no como lo entiende el mundo, no como lo entiende el mundo, en el sentido de la separación de clases, la lucha de clases, guerras entre ricos y pobres, no. Sino que aquí Jesús habla de pobreza como aquel que está dependiente totalmente, pero que se conforma, porque claramente se lo dice, los pobres se contentan con lo que tienen. O sea, ese es el verdadero pobre, esa es la verdadera noción, esa es la verdadera virtud de la pobreza. Y la dialéctica marxista plantea una noción totalmente contraria al sentido de la pobreza, en el sentido de un estatus del cual el hombre tiene que ser liberado por obra del mismo hombre, y esa liberación se consigue mediante la confrontación de clases,
los ricos tienen que combatir a los pobres o viceversa, los pobres tienen que combatir a los ricos, tiene que haber una lucha de clases para que de ahí salga el comunismo, el supuesto paraíso de los pobres, de los trabajadores. Pero vean cómo aquí nos da Jesucristo otra noción de pobreza. El pobre es el que se contenta con lo que tiene y agradece, genera en sí la virtud de la gratitud. El pobre se contenta con lo que tiene y, como consecuencia, surge en él la gratitud. Primero a quién, a Jesús, a Dios, y después a los benefactores, sabiendo que en los mismos benefactores se ve la mano de Dios, que se vale de esos benefactores para darle al pobre lo que el pobre, aquello con lo que se va a contentar. En pocas palabras, ¿qué nos está diciendo? Pobreza y tristeza no tiene sentido. Porque aquí nos está diciendo pobreza y felicidad, que es justamente de lo que nos habló en aquel discurso que conocemos en los evangelios como el sermón de la montaña o el sermón de las bienaventuranzas. Bienaventurados los pobres, porque de ellos es el reino de los cielos. Ahora lo entendemos con toda plenitud. ¿Por qué dijo que de los pobres es el reino de los cielos? ¿Por qué? Porque en los pobres hay un contento con lo que tienen y un agradecimiento a Dios. Su misma pobreza, su mismo contento, su conformidad con lo que Dios les da, les hace ser agradecidos, lo cual muchas veces el rico pues, no lo hace. Entonces, por eso le dice, tú conténtate con lo que te dan, sin pedir, sin pedir. Entonces, el tema de la pobreza nos lleva al tema de la petición. Con esta nueva perspectiva distorsionada que ahora tenemos como iglesia de haber colocado al hombre en el centro como digamos, el centro de la atención, el que requiere toda la atención porque es el necesitado. Entonces, por lo tanto, vemos ahora a un católico que no hace otra cosa que pedir, pedir, pedir y pedir. En eso basa su catolicismo, en la petición. Y ya en volúmenes más avanzados, quizás lo han escuchado ustedes en charlas del doctor Tomasini, él es muy enfático cuando dice, en la divina voluntad no hay petición, no existe la petición de aquellas cosas que estamos muy acostumbrados a pedir. Pedimos cosas materiales, pedimos cosas de carácter moral, pedimos cosas de carácter espiritual. Ahora, con lo que ayer analizábamos y reflexionábamos, entendiendo quién es el necesitado, el verdadero y único necesitado, entonces la petición cambia. Lo único que es válido pedir es aquello que va a cubrir la necesidad de este único necesitado que es Dios. ¿Y cuál es su necesidad? Ya lo veíamos ayer. Él necesita amar, necesita desahogarse, necesita donarse en amor, necesita comunicarse, necesita que lo escuchemos, tiene mucho que decir y necesita que en nosotros también surja una sola necesidad. Ayer lo dijimos, no sé si alguien la recuerda. ¿Cuál es la única necesidad que debería surgir en nosotros? Darse. Que el fiat divino sea centro del alma, que el fiat divino esté como centro del alma. Es exactamente lo mismo que pasó con Jesús y la mujer samaritana. ¿Recuerdan ustedes ese diálogo que se da entre Jesús y la samaritana en el pozo de Jacob? ¿Qué le pide Jesús a la samaritana? Agua. Agua, agua material.
Y la mujer samaritana se lo da, Sí. se lo niega, porque le dice, ¿cómo tú me pides? ¿Cómo tú me pides? ¿Cómo te atreves a pedirme agua siendo judío si yo soy samaritana? ¿Qué está dando a entender? Esa enemistad de varios siglos que había entre judíos y samaritanos era impedimento para que incluso se pudiera satisfacer una necesidad básica. ¿Cómo tú me pides a mí eso si yo soy samaritano? Y luego ya sabemos que viene todo el diálogo además de los esposos y de esto y aquello. Y al final, ¿qué le dice? ¿Cómo concluye Jesús? Si supieras quién te habla, tú me pedirías a mí agua, porque yo tengo un agua que si la tomaras, si la probaras, jamás volverías a sentir sed. ¿Qué le dice la mujer samaritana? Se invierten los papeles. Ahora le dice, dame de esa agua, Señor. Dame de esa agua. Entonces, vemos aquí cómo Él tiene necesidad de dar esa agua, pero nosotros se lo impedimos, porque tenemos esa enemistad como samaritanos contra este judío que es Jesús, y entonces decimos, ¿cómo te atreves a pedirme? ¿Sí? Entonces, en la divina voluntad no existe la petición convencional, tradicional, aburrida, que ya tiene hastiado a nuestro Señor, que las iglesias están repletas de gente pidiéndole cantidad de cosas, cuando que lo único que deberíamos pedirle no se lo pedimos. La única petición válida debería ser el reino, que el fiat sea o tener que surja en nosotros esa necesidad de que el fiat divino esté como centro de nuestras almas. Entonces, por eso es que vean como al principio aquí, con estos temas de la pobreza, la petición, el conformarse, contentarse, agradecer, todo va de la mano para irnos preparando a que llegado el momento ya no tengamos otra necesidad más que pedir el reino, que es exactamente lo que se pide en el Padre Nuestro. Muy bien, continuamos, Mirta. Y también, mientras estabas hablando, en lo último que decía sobre la petición, muchas veces pues nos preguntan cómo se pide en la divina voluntad por una persona que está enferma o por una persona que tiene una situación difícil en la familia. Pues se pide el reino para la persona si está enferma y si conviene a su alma, pues que entonces tenga la salud corporal. Solamente si conviene al alma. Solamente Dios sabe si conviene al alma o no. Entonces ahí entraría la santa indiferencia también. Si me lo das, está bien, y si no me lo das, también está bien. Yo acepto lo que tú quieres y lo que tú quieres lo quiero yo también. Sí, Griselda. Mirta, disculpe, no tengo la mano Sí, aquí para levantarlo, no sé cómo se porque, pone. perdón, yo levanté la mano, ¿puedo hablar? Ay, Sí, ya mismito. Eh, sí, yo tengo esa confusión, ¿verdad? Porque sé que no debemos pedir nada, supuestamente, pero todas las oraciones, muchas veces que hacemos, como dijo la señora, no solamente pedimos por nosotros, también pedimos por muchas personas. Entonces, digamos que la súplica por ahí me confunde como que desaparecería o del no pedir nada al Señor. Pero claro, por supuesto que tiene que ser en su divina voluntad y que si Él no lo otorga es porque es lo mejor para esa alma, ¿verdad? Para la santificación de esa alma. Pero que no quiere decir que dejemos de pedir absolutamente. O sea, me parece que es una contradicción. Que en la oración del Padre Nuestro, Jesús se puso a la cabeza y esa petición es una petición universal. Entonces, el alma que vive en la divina voluntad, o nosotros que estamos aprendiendo los modos divinos, pues pedimos exactamente de la misma manera, pedimos de modo universal. Por eso que no debemos de ponerle un nombre o nada,
a esa petición, porque es la petición que Jesús hizo, que de hecho fue una promesa, que va a venir su reino entre nosotros, ¿verdad? Entonces, pues, por eso es que no pedimos nada, porque el que tiene a la divina voluntad lo tiene todo. Por lo tanto, no tiene que pedir nada. Entonces hay que creerle a Jesús cuando Él nos dice eso, que nuestra petición sea una petición universal, que venga el reino de Él a todos. Claro. Y Por Él ejemplo, ajá, por ejemplo, yo soy venezolana y emigré. Realmente ahí hay una dictadura, la gente está pasando mucho trabajo, familias, amigos, y gente buena, está padeciendo muchos males. Entonces por ahí, obviamente también pido que no solamente Venezuela, sino también pido por los pueblos que están oprimidos, ¿no? Oprimidos por el comunismo, por el socialismo, ¿no? Por las tiranías, o sea, entonces así sí se puede pedir, si yo pido por todos los que están siempre sufriendo lo mismo. se va a pedir que venga el reino a todos, porque cuando venga el reino a todos, van a ser completamente felices, no importan las condiciones en que viva. Puede Claro, ser muy pobre, 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 pero ser feliz, como claro, estaba diciendo Alfonso. claro. Cuando ¿Eh? venga el Señor se va a arreglar todo, digamos así. Se arregla todo en el alma, todo se ordena en el alma de la persona cuando la divina voluntad es el centro de esa alma. Yo me imagino que Alfonso, Guadalupe o Leonor o alguno del panel también quiera aportar un poco, porque eh, eso que usted trajo es muy importante entenderlo. ¿Cómo no? Gracias. Sí, sí, también hay una pregunta relacionada con eso en el chat. Y dice, tengo una duda, ofrecer un sacrificio para pedirle a Dios un favor para otro, ¿es algo que permite ahora en divina voluntad? Como dijo Mirta, eh, en divina voluntad todo será solventado. Entonces, y nos lo recalcó Alfonso hace unos minutos, en donde nos dijo de que lo que deberíamos de pedir y que va a hacer feliz al Señor será que nuestro que el fiat esté en nuestra alma y que estemos pidiendo el reino, porque lo que más desea el Señor es precisamente su reino entre cada uno de nosotros. Y lo otro, y la otra razón también es que si nos damos cuenta, ese Señor en la cruz, siendo Él quien era, ¿verdad? Él nos dio todo, Él ya puso todo. Cuando leemos las horas de la pasión, en la primera hora, Él nos bendijo todo y nos puso todo. Lo que nos está faltando es conocer eso, agarrar fuerza de eso que el Señor nos dice y seguir adelante, porque Él ya nos dio todo y entonces nosotros le estamos pidiendo que nos dé a nosotros, pero si Él ya nos los había dado, pero nosotros como humanos no estamos viviendo de acuerdo a como Él nos pide. Entonces, nuestra voluntad humana nos está llevando al precipicio y desde ese precipicio solo nos vemos nosotros y nos vemos que el Señor hasta ya nos rehizo, ¿verdad? Entonces, es, es la parte que ignoramos y que seguimos ignorando y que ya entendiendo en divina voluntad cómo es que funciona el Señor, entonces ya no le pedimos individualmente y por cosas particulares, ¿verdad? Sino que ya le pedimos más para Él, porque estando Él, todo va a ser divino. Y siendo todo Ahora, divino, ¿puedo hacer otra pregunta? sí, ¿Cómo aumento mi fe? ¿Cómo hago para aumentarla? Se Porque yo aumenta. siento y veo personas, ¿verdad? Que tienen absoluta fe, absoluta confianza. ¿Cómo logro llegar a ese nivel absoluto de confianza en Dios nuestro Señor?
y para tener una fe grande y poder, para que logre a través de mí, ¿cómo logramos esa gran fe? Lo que nos dice en el Señor en Libro de Cielo con relación a la fe y a las virtudes como las entendemos de forma humana cuando empezamos a leer Libro de Cielo, ¿verdad? Después vamos entendiendo que la fe es el mismo Jesús. ¿Y cómo es que vamos a hacer esa transición a medida que conocemos Libro de Cielo? Entonces, por eso se enfatiza, no sé, Griselda, si usted estuvo al principio, que incluso Mirta dijo a otra compatriota suya, ¿verdad? Que lo más importante era seguir leyendo Libro de Cielo, porque todas las verdades divinas que contiene el Libro de Cielo son como el ejército del Señor que le va a dar vuelta al mundo, ¿verdad? Y entre más personas estemos, eso vamos a lograr mayores cambios. Y también sabemos en Libro de Cielo que, por ejemplo, cuando el Señor encarnó, es porque la Virgen estuvo previamente, ella sin saber que ella iba a ser la madre, ella estuvo pidiendo y pidiendo y pidiendo, orando y orando para que se diera la encarnación del Verbo, sin saber que a ella iba a tener esa bendición, ¿verdad? Y también todos los dolores que eso conllevaba. Entonces, ahí aprendemos que mientras más oremos y mientras más pidamos, el Señor puede hacer los tiempos un poco más cortos. Entonces, tenemos un rol tan grande nosotros de no bajar la guardia y a medida que conocemos, empezamos a confiar. Y a medida que confiamos, empezamos a amar. Así como pasa con un noviazgo, ¿verdad? Uno no ama de la noche a la mañana. Primero conoce, después le pone trampitas a ver si le cumple, ¿verdad? Y entonces usted empieza a confiar y de ahí es que surge el amor. Así que es cuestión de tiempo y como es un don, el Señor va a disponer en cada uno de nosotros cómo nos va a ir cambiando. Así es que no hay que desesperar, ¿verdad? Gracias, muchas gracias. Creo que Irene quería decir algo también y ella no había levantado la mano, pero le podemos dar entonces la palabra a Ay, ella. sí, disculpe, lo que pasa es que en mi dispositivo acá no tengo cómo levantar la mano, o no sé de dónde se levanta. No, Ay, mi pregunta es, por ejemplo, se nos va un ser querido, ¿cómo le pido a Dios por esa alma que se va al purgatorio? ¿Sigo pidiendo el reino para ella? Esa es mi bueno, duda. lo que, lo que se hace cuando una persona muere es los sufragios. O sea, tú vas a ir a llevarle a la persona, al alma, ¿verdad? Sus actos rehechos en la divina voluntad. Entonces, eso, llevándole la sangre de Jesús, ¿verdad? Por todo lo que Jesús ha padecido por esa persona, va a bañar esa alma de amor y esa alma se va a ir llenando más de la humanidad de Jesús, con ese acto divino, porque es un acto divino cuando haces ese sufragio, pero es un sufragio hecho en la divina voluntad. ¿Por qué hecho en la divina voluntad? Porque no es un acto tuyo solamente, sino es un acto en la divina voluntad, recogiendo todos esos actos de esa alma que era una persona en esta vida, desde el momento de su nacimiento hasta el momento de su muerte, rehechos en la divina voluntad, se los lleva, derrama la sangre de Jesús en esa alma, y eso es como si fuera un fuego, una llama de amor fuerte que cae en esa alma. Y esa alma se va llenando poco a poco de la humanidad de Jesús. Eso es lo que se hace, no se pide, se lleva, Ah, se le lleva gracias, esa alma. Ujú, gracias. sí, sí, Fabiola. No, con respecto a las situaciones que se viven en nuestros países,
cuando estamos viviendo o pues en camino de vivir en la divina voluntad, recordemos que la divina voluntad es fusionar, es mi querer, es el mismo querer de Jesús, ¿sí? La voluntad mía está fundida en lo que Jesús, en el divino querer. Si el divino querer permite o está pasando algo, yo como debo estar de acuerdo con esa situación. Lo que tú quieres, yo quiero, ¿sí? Entonces no va a haber petición, sino va a haber un acuerdo de lo que está sucediendo. ¿Es doloroso? Sí, pero sabemos que en esa confianza que tenemos en el Señor, Él siempre de algo negativo, siempre saca algo, bendiciones. Entonces es esa fe, rodearse de esa fe que es el mismo Jesús, como nos explicaba y recordaba la hermana Guadalupe. Entonces, no entrar en ese conflicto de que yo le pido que no pase o que libere. No, es tú lo quieres, tú tendrás tus razones, yo estoy de acuerdo contigo en lo que tú haces, mi voluntad está unida a la tuya, ¿sí? Y en cualquier situación, lo que decíamos, una enfermedad, no pedir que nos la quite, es que se haga la voluntad de Él, si es que nos la quite o que la permanezca, la disminuya, es estar de acuerdo con Él. Miremos un ejemplo que tenemos palpable, la Santísima Virgen María. Ella sabía lo que venía con nuestro Señor. Ella sabía todo el sufrimiento que Él tenía día a día y cuál iba a ser el final. Pero ella estaba de acuerdo con Él en voluntad, que sufría, sufría, pero ella estaba fundida en el querer divino. Y ahí la persona en ese sufrimiento, pues está no solamente ayudándose a sí misma, reparando por ella misma, sino que está reparando por todos los demás también. O sea, que está siendo corredentora en ese sufrimiento que tiene junto con Jesús. Exacto. Y es ver la pasión de nuestro Señor, ¿sí? Ujú. Toda la pasión de nuestro Señor y lo que sucede en el mundo Él ya lo vivió. Ahorita lo estamos viviendo nosotros y la manera de repararlo a Él es ofrecérsela. Exacto, igual es la pregunta que había dicho alguien que dice, tengo que ofrecer un sacrificio para pedirle a Dios un favor para otro, pues realmente a quien debemos de favorecer es a Jesús. No es pedirle nada, sino es darle lo que le debemos. Nosotros le debemos a Jesús, le debemos nuestra vida, o sea, Él vivió nuestra vida, Él la llevó a la cruz, Él la resucitó. Él es el más interesado en que nosotros nos unamos a Él ¿cómo le digo? Para consolarlo, ¿verdad? Para repararlo. Ya no es pedirle un favor a Él, ahora es darle nosotros un favor a Él, porque eso es lo que nos toca, ¿verdad? José Guillermo y luego Leonor, que ya tenía la manita levantada hacía ratito también. Pues lo que le tengo que decir a Griselda es bien sencillo, Griselda. Has tenido la bendición más grande de tu vida en que Jesús haya permitido que conozcas la divina voluntad. Jesús te va a explicar totalmente lo que tú no has entendido de lo que tú has leído en el Evangelio, en la palabra, en los misales. Él te va a explicar realmente cuál es la razón por la cual usted y yo vivimos. ¿Cuál es la razón por la cual usted y yo estamos en este preciso momento pasando por esta nueva experiencia? Porque aquí cada uno de nosotros somos nuevos cada día en esta experiencia.
¿Qué pasa? Que nosotros hemos estado acostumbrados a pedirle a Jesús que nos resuelva las situaciones que estamos pasando o por la que cualquier familiar o un ser querido está pasando. Y lo que realmente estamos haciendo es irnos en contra de su voluntad, porque Él en este camino nos está enseñando que el verdadero camino nuestro es el de sufrimiento. Por eso Él se repite tantas y tantas veces en el Evangelio: toma tu cruz y sígueme. ¿Por qué? Porque esa situación por la cual nosotros entendemos que debemos pedirle a Él que nos resuelva o que le resuelva a ese ser querido, es posiblemente la única experiencia que va a tener ese ser, o vamos a tener usted y yo, para librarnos al final de un tiempo que no sabemos cuál es, en el purgatorio. ¿Qué pasa? A través de ese sufrimiento que nosotros, entre comillas, le hemos puesto sufrimiento, pero la realidad es el bien más grande que nos está demostrando Él a nosotros, es que a través de ese sufrimiento es que nosotros vamos a alcanzar la vida eterna con Él. ¿Y qué pasa? Que en este momento Él se está dando completamente Él, porque el amar para Él es darse, y Él se está dando totalmente. Tanto es así que ya nos enseñó que la fe es Él. Pues en resumidas cuentas, tenemos que llenarnos de Él. Llenarnos de Él. Por eso es que tenemos que ir abandonando todas aquellas tradiciones y todos aquellos conceptos y todas aquellas creencias que teníamos anteriormente, porque nos estaban llevando a un sentido contrario al que debemos de llegar. Yo lo único, ¿verdad?, que para mí ha sido maravilloso es entender que tenemos que virar la ruta, cambiar la ruta que llevábamos. Como no quisieron cambiar la ruta los fariseos en el tiempo cuando estuvo Jesús hace 2000 años aquí en la tierra, esa misma situación que le ocurrió a los fariseos de no querer cambiar la ruta, lo llevó a su perdición. Nosotros tenemos la bendición tan grande que en este preciso momento Dios nos está enseñando cuál es el verdadero camino. La próxima vez que usted reciba una petición de oración para una situación que esté pasando un ser querido, un conocido suyo, ya pídale a Jesús, después que usted se funda con Él, me quiero fundir contigo, Jesús. Él va a ser su maestro. Él está dentro de usted. Él va a dirigirla. Usted le va a decir: Jesús, pido tu reino para esta persona, porque en ese momento usted le está demostrando, de lo que estamos leyendo hoy, esa obediencia de aceptar que solamente la voluntad de Él, porque ya vivió su vida y vivió la vida de esa persona por la que usted está pidiendo, sabe lo que le conviene a esa persona, y a través de usted pidiéndole correctamente a Jesús lo que Jesús quiere para esa persona es el reino. Aunque no lo entendamos, vamos a hacerlo así. Pedimos el reino para todas las situaciones por las cuales nos pidan alguna oración, y la acompañamos con su sangre y sus llagas. Es la cruz
significado de sufrimiento. Para nosotros teníamos el principio y el concepto de que sufrimiento era dolor, era algo negativo. No, en este nuevo camino que Dios nos ha puesto, sufrimiento es el entrenamiento, es el aprendizaje para lograr la victoria. Gracias. Sí, además de que Jesús le dijo a Luisa una vez, si tú supieras el gran bien que hace el sufrimiento, me lo estarías pidiendo. Me lo estarías pidiendo. Muchas gracias, José. Leonor. Bueno, espero no extenderme mucho. Ya casi lo dijeron, ya José Guillermo creo que dijo todo. Bueno, vamos a ver el sufrimiento de un punto muy diferente, de que vamos a pasar lo mismo que pasó Jesús, lo vamos a pasar y lo estamos pasando. Vamos a verlo de manera más dulce. Vamos a poner el mar de un lado y vamos a poner nosotros del otro lado, la tierra. En el mar, ¿quién vive? Los peces, ¿verdad? ¿Quién alimenta a los peces? ¿Qué les falta a los peces? Un pez tiene que salir del agua para ir a buscar lo que necesita. Todo lo tiene en el mar. ¿Quién creó el mar? Dios. ¿Por qué lo creó? ¿Cómo lo creó? Por amor, ¿verdad? Entonces ahí tenemos un mar de amor. Nosotros en la tierra, a nosotros que vivimos fuera del agua, no tenemos un mar de amor. Tenemos el sol, tenemos el aire, tenemos la comida, tenemos, todo lo tenemos y todo lo ha creado Dios. Y Dios nos ha dado a su mismo Hijo. Tenemos el mar completo, el mar de amor completo. Entonces, si vemos los sufrimientos, como se dice la palabra, sin que asusta, sufre. Pero ahora sí, mar de amor, estoy dando amor a través de este sufrimiento, lo vamos a ver y a vivir de diferente manera. ¿Cómo aumentar la fe? Amando, dando correspondencia en este mar de amor, tomando de lo que Dios ha dado, darle a Él. ¿Cómo va a crecer la fe? Pues así, amando. Y teniendo como centro a Jesús. Quiero hacerte feliz a ti, Señor. Si ahorita te satisface esta situación, porque a través de esta tienes un desahogo de amor, a través de esto estás salvando almas, a través de esto te estoy aliviando tus penas, yo estoy feliz. Lo que te haga feliz a ti, a mí me hace feliz. Y si ahorita no puedo, yo sé que me vas a dar la fortaleza y la sabiduría para entender lo que quieres y quiero vivirlo y disfrutarlo contigo, como tú lo vives y lo disfrutas. Entonces, pues, eso es lo que podemos vivir todos. A todos se nos ha dado, estamos en medio de este mar de amor. Gracias. Y como dice Jesús, ¿verdad? Rodearnos de la fe en ese mar de amor, en esa barquita de luz, rodearnos de la fe. Yo quisiera mostrarle a Griselda que no hay contradicción en lo que dice el libro de cielo con el Evangelio. Mire, Griselda, en Mateo 8, versículo 31 en adelante, fíjese lo que dice, tome nota. Así pues, no andéis preocupados diciendo, ¿qué vamos a comer? ¿Qué vamos a beber? ¿Con qué nos vamos a vestir? Por todas esas cosas se afanan los paganos. Y tome nota de esta frase, por favor, porque si no tomamos bien en serio la palabra de Dios, vamos a andar con errores. Fíjese lo que dice aquí, se lo voy a resaltar. Bien sabe vuestro Padre Celestial
que de todo eso estáis necesitados. ¿Qué está diciendo aquí nuestro Señor Jesucristo en relación al Padre? Que no es un padre desobligado, que no se ocupa de sus hijos. Y si yo voy a decirle, como tenemos esa terrible costumbre los católicos, de que todos los días primeros de mes, incluso hasta en las iglesias, han colocado en las imágenes de la Divina Providencia 3 alcancías, para que la gente llegue a colocar 3 moneditas con una oracioncita muy repetitiva que es: que no me falte casa, vestido y sustento. Y la gente coloca sus 3 moneditas. Debe decir el Padre Dios: bueno, ¿estos qué me creen? ¿Que soy un padre desobligado? ¿Que me desentiendo de mis hijos? ¿Que no sé mis obligaciones? Estar haciendo eso es estar ofendiendo al Padre. Porque es estarle diciendo al Padre: oye, como eres un padre desobligado que te olvidas de tus hijos, tengo que estarte viniendo a recordar cada primero de mes cuáles son tus obligaciones como padre. Porque eres un padre que se le olvida que tiene hijos. Vean lo Permiso, que dice aquí permiso, el pero Evangelio de Mateo. existe gente que no tiene sustento, que no tiene, A ver, Griselda, esto es el sí, Evangelio. Esto es el Evangelio de Mateo. Lleva 2000 años de antigüedad. Esto no es el libro de cielo. Si los católicos hemos llegado a esas distorsiones es porque no conocemos ni siquiera nuestros evangelios. No sabemos quién es nuestro Padre Dios, y aquí Jesucristo, su Hijo, nos dice exactamente quién es el Padre. Y vea las palabras que usa. Bien sabe vuestro Padre Celestial que de todo eso estáis necesitados. Buscad primero el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas se os añadirán. Por tanto, no os preocupéis por el mañana, porque el mañana traerá su propia preocupación. A cada día le basta su contrariedad. Sí, eso, siguiendo la línea de Alfonso, precisamente eso es lo que pedimos en la petición que hacemos nosotros, ¿verdad? En la divina voluntad, que venga tu reino, como dice en el Evangelio, buscad el reino de Dios, ¿verdad? Y todo lo demás se te dará dado. Pues igual nosotros en la divina voluntad pedimos eso, que venga tu reino, y al tener el reino, todo se nos dará. Entonces Jesús nos dice también que no nos faltará nada. Hay que creerle a Jesús cuando Él nos dice eso. Pedimos el reino, estamos completamente abandonados en Él. No importa los sufrimientos que nosotros tengamos, nos unimos a ese sufrimiento de Jesús, que es el eterno inmolado, para ayudarle a que Él siga salvando almas también. Entonces nosotros, como yo le dije ahorita, somos corredentores con Él. Y sí tenemos que sufrir, claro que tenemos que sufrir. Es que nuestro camino es el camino de Jesús. Tenemos que ponernos el camino de Jesús en nosotros mismos, repetir los estados y misterios de Jesús. Y eso es un gran sufrimiento. Claro, pero con todas las cosas que pasan en el mundo, estas cosas pasan porque nos hemos alejado de Dios. Si hubiésemos estado cerca de Dios, viviendo en Dios, nada de esto hubiese pasado. Y eso es lo que nos sucede. Entonces, Guadalupe quiere reforzar un poco lo del sufragio. Perdón, Mirta, perdón que te interrumpa. Sí. Veamos también cómo el tema de la pobreza, que aquí en el volumen 1 Jesús le está enseñando, nos está enseñando a través de Luisa lo que realmente significa ser pobre. Y la pobreza, vuelvo a insistir, no es como la hemos entendido desde el punto de vista estrictamente material, sino que la pobreza es una virtud. La pobreza en el contentarse con lo que uno tiene,
La pobreza en no estar pidiendo cosas que no son del reino, y la pobreza es gratitud, primero a Jesús. Y vean qué bien lo entiende Luisa, que en el volumen 11 que ya revisamos cuando toca el tema de los temperamentos, esta frase es preciosísima. En esa lectura de los temperamentos, en el numeral 10, vean cómo le dice, en el 9, perdón, 9 y 10, le dice Luisa a Jesús, Jesús, quiero ser pobre, pobre y pequeña, pequeña. De tus mismas cosas no quiero nada. Ojo, por favor, con esta frase. De tus cosas. ¿Cuáles cosas? Las cosas que siempre andamos pidiendo los católicos. Salud, trabajo, que se resuelvan los problemas, que no me quieren, que me hicieron, que me... Son las cosas que siempre estamos pidiendo. Y dice, mejor que las tengas tú mismo. Yo solo te quiero a ti. Y conforme necesite las cosas, tú me las darás. ¿No es verdad, oh Jesús? Y vean la reacción de Jesús. ¡Bravo! ¡Bravo a mi hija! Finalmente he encontrado una que no quiere nada. No quiere salud, no quiere que le resuelvan sus problemas, no quiere que le consigan trabajo, no quiere que los hijos, nada. Dice, todos quieren alguna cosa de mí, pero no el todo. Esto es, a mí mismo. En cambio tú, con no querer nada, has querido todo. Y aquí está toda la fineza y la astucia del verdadero amor. Ahora, vean que le dice a Luisa, finalmente he encontrado una que no quiere nada, porque le dijo, yo solo te quiero a ti. Pero resulta que mucho tiempo antes, en el siglo XIII, ya había habido otro que al final de su vida, prácticamente en la última época de su vida, pronunció esta misma frase, non nisi domine, nada más que tú. Se dice que al final de su vida, mientras estaba en oración, Santo Tomás de Aquino tuvo una visión milagrosa de Jesús en la cruz, quien le dijo, Tomás, has escrito bien de mí. ¿Qué recompensa quisieras? A lo que el santo respondió, non nisi domine, nada más que tú, Señor. Pero eso lo dijo al final de su vida, cuando ya el Señor le había dado muchísimo de lo que él le había pedido. En cambio, aquí Luisa está entendiendo lo que es la pobreza. Entonces, como ya varios de ustedes comentaron en el chat, creámosle a Jesús. No es una cosa exclusiva del libro de cielo. Ahí tenemos a este Santo Tomás, ahí tenemos a San Mateo en su evangelio diciendo exactamente lo mismo. Pero ni lo conocemos, o si lo conocemos no nos ha importado, y lo que es peor, no le creemos a Jesús. Bueno, Bueno, yo solo quisiera decirle a Griselda que em, ella hoy fue su primer día, según entendí, aquí en el grupo. Decirle de que cuente con nosotros, que vamos a ir caminando y que nos siga acompañando, aunque ahora para ella sea como algo chocante, diría yo, es por lo que estamos hablando, pero a medida que vaya conociendo, en esa medida también va a ir viendo cómo el Señor obra en ella e incluso mientras más gentes oren las 24 horas de la pasión en un país, más el Señor también tiene los ojos puestos en ese país. Así es que aquí mm, es porque la voluntad humana que hemos tenido en los países se olvidó de la voluntad divina y votamos humanamente, ¿verdad? Y al final lo que estamos viendo es algo que es producto de nuestras propias decisiones, ¿verdad? Tal vez el Señor no nos llevaba por ahí, pero no lo volvimos a ver. Así que ahora que nos está dando este don, volvámoslo a ver y agarrémonos de él, ¿verdad? Bueno,
En el chat había una pregunta sobre qué quería decir sufragios. Como la iglesia está formada por varias áreas y la iglesia purgante, o sea, los que están en el purgatorio, también son parte de la iglesia y oramos unos por otros, ¿verdad? Entonces, las oraciones que se hacen por las personas que han fallecido, eso es sufragio. Y en el catecismo de la Iglesia Católica, en el numeral 958, explican los sufragios como la comunión que se tiene con los muertos. Entonces, las oraciones son parte importante. Y como en Libro de Cielo, el Señor le decía a Luisa, ora como oro yo. Entonces, hay oraciones que, se, que Luisa hacía también por las personas del purgatorio. Luisa tuvo una experiencia increíble con la muerte de su mamá y de su papá, que explican también ahí en Libro de Cielo, pero no me voy a detener en eso porque es una historia larga. Solo le quiero decir que eh, hay un libro de oraciones que sacó el doctor Tomasini y lo llama así, que sustrajo, que sacó del libro de cielo e hizo un librito aparte y ahí hay también oraciones por las almas que están en el purgatorio. Así es que esos son sufragios. Y según el catecismo, el mayor sufragio que tenemos es la Santa Misa por las almas que han fallecido, ¿verdad? También otra pregunta que había acá decía, pero no podría ser que de esos apegos humanos como el de los días primeros, las peregrinaciones o de algún grupo católico, el Señor los jale hacia Él. A lo mejor son muy despegados de Dios y con eso se pueden enderezar. Sí, los que no conocen el don, también el Señor está trabajando porque nos ama a todos, ¿verdad? Y por esas almas. Entonces, muchos de nosotros también hemos sido expuestos a otras experiencias y al final el Señor nos sembró aquí, ¿verdad? Así es que sí, tiene razón. A cada persona le da la va llevando por cierto camino, ¿verdad? Y sí, para el Señor conoce esa alma y sabe que es un alma que debe de estar aquí, la va a traer. Otra dice en María Valtorta, cuando le reclaman a Jesús por su amigo rico Lázaro, él responde, Lázaro es el rico más pobre. ¿Por qué? Porque Lázaro buscaba al Señor, amaba al Señor, no pensaba en su dinero, pensaba en cómo su dinero le podía servir al Señor y así lo cuenta en muchas de las historias de María Valtorta, ¿verdad? Otro dice, por ejemplo, dicen, no recuerdo bien si Santo Tomás a un otro dijo, el Evangelio es el retrato de Jesús y por eso no quieren abrirse al libro de cielo. Bueno, el Señor dice en libro de cielo que Él se va a encargar. Entonces nosotros lo que tenemos que hacer es pedir su reino, ¿verdad? Y Él se va a ir encargando. Ese es el gran oficio que tenemos, pedir su reino. Bueno, Mirta, Lupita, Estaba tratando de conseguir la parte del libro del cielo que habla de sufragio y está en la 1293 para cuando tengan una oportunidad allá en la casa, tranquilo, pues lo leen ustedes. Está bien, volumen 12, la lectura 93. Ok, pues yo creo que podemos seguir, ¿verdad, Guadalupe? Mirta, Ah, sí, perdón. bueno, nada más, bueno, es una pregunta mía. ¿Es pedir el reino o pedir que se extienda el reino? Porque el reino Perdón, es, perdón, casi no te escucho, Leonor. Está como...
Dice es que pedir, qué es lo que tenemos que hacer, que si pedir el reino o que se extienda el reino. Bueno, pedir el reino, ¿verdad? En el Padre Nuestro se pide el reino, venga tu reino, así como es en el cielo que sea en la tierra. Entonces, al pedir el reino llega a nosotros, ¿verdad? A nuestra alma, pero llega a nuestra alma y se extiende a todos los demás. O sea, nos convertimos en rey, ¿verdad? El rey se convierte en rey. Y entonces ese rey extiende su reino a todos los demás. Que eso es como si fuera como una, como un rebote. Yo pido el reino para mí, para mi alma, ¿verdad? Pero a la misma vez, cuando tengo el reino en mi alma, ese reino se extiende a todos los demás también. Se abre el camino para que los demás también tengan el reino. Así lo entiendo yo. No sé si hay alguna otra manera de mirarlo. bueno, es que yo entendí en una de las lecturas dice que el reino es Luisa. Entonces, a veces el doctor dice que ahora Luisa ya tiene el reino ya está, ya nada más es pedir que se extienda. Por eso dije, entonces yo he entendido mal, pues. Bueno, el rey, hay que mirarlo desde esta perspectiva. El rey extiende su reino, ¿verdad? Entonces, el rey, que es la divina voluntad, extiende su reino en las almas. Ujú. Lo extendió en Luisa porque ella es la primera, ella es la cabeza de misión, pero de ella se extiende a todos los demás. Ella siendo reina, se extiende a todos los demás. Nuestra Santísima Madre igual, ella es reina. Y entonces ella extiende su reino a nosotros que somos sus hijos. Ujú. Así es como me parece que es la manera más sencilla para poderlo comprender. Ajá. Por Gracias. ejemplo, hermanitas, yo cuando hacía alguna petición, yo siempre pido el reino para la persona, así como se está diciendo aquí. Y por ejemplo, mando algún mensaje, digo, que se conozca, que se viva y se extienda el reino de nuestro Señor Jesucristo. So, no sé. Gracias. Bueno, seguimos entonces leyendo. Guadalupe. Bueno, voy a leer del 170. Pide al confesor que te dé la obediencia de no tomar quinina y de no hacerte tomar el alimento tantas veces que yo le daré luz. Después vino el confesor y se lo dije. Y él me dijo, para no mostrar singularidades de ahora en adelante, quiero que tomes el alimento una sola vez al día. Y suspendió también la quinina. Así que quedé más tranquila y se me pasó el hambre, pero el vómito no cesó. Esa única vez que tomaba el alimento era obligada a devolverlo. El Señor a veces me decía que pidiera la obediencia de no comer, pero el confesor no me ha dado jamás esta obediencia. Me decía, no importa que vomites, es otra mortificación. Yo entonces se lo decía al Señor y él me decía, quiero que hagas la petición, pero con santa indiferencia. Quiero que estés a lo que te dice la obediencia. Y así continué haciéndolo. Cuando hubieron pasado cerca de 40 días que yo consideraba por las palabras que me había dicho el Señor, por un cierto tiempo, y que yo así había dicho al confesor, los sufrimientos continuaban sorprendiéndome diariamente y él se veía obligado a venir todos los días. Entonces el confesor empezó a darme la obediencia de no deber estar más en aquel estado y agregaba que si caía en los sufrimientos, él no vendría. Por mi parte, me sentía dispuesta a obedecer, especialmente mi naturaleza quería liberarse de aquel estar continuamente en la cama, que por cuán bello fuera, era siempre cama. Aquel tener que sujetarse a todos
aún en las cosas más repugnantes y necesarias a la naturaleza, y estar obligada a decirlas a los demás es un verdadero sacrificio. Por eso la naturaleza hizo su oficio. Toda se consoló al sentirse dar esta obediencia. Mi alma estaba dispuesta a obedecer o a permanecer en cama si el Señor así lo quería, porque había empezado a experimentar cuán bueno había sido el Señor conmigo y que la verdadera resignación sabe cambiar la naturaleza a las cosas y lo amargo lo convierte en dulce. Cuando me dio la obediencia de no tener que estar más en la cama, yo comencé a resistir y decía al Señor, ¿qué quieres de mí? No puedo más porque la obediencia no quiere, pero si tú quieres darle luz al confesor, entonces yo estoy dispuesta a hacer lo que quieres. Y pasé toda una noche discutiendo con el Señor. Cuando venía le decía, mi amado Jesús, ten paciencia, no vengas, porque la obediencia no permite que me hagas participar en tus sufrimientos. Hasta en la mañana yo vencí. Me sentía en mí misma y libre de sufrimientos cuando en un instante vino el Señor y me atrajo de tal manera a Él que no pude resistirle. Perdí los sentidos y me encontré junto con Él, pero tan estrechada que por cuanta oposición hacía, no pude separarme de Jesús. Estando con Jesús, yo me sentía toda aniquilada y tenía una cierta vergüenza por las oposiciones que le había hecho durante la noche y le dije, Esposo Santo, perdóname. Es el confesor que así lo quiere. Y él me dijo, no temas, cuando es la obediencia, yo no me ofendo. Y continuó, ven, ven a mí. Hoy es año nuevo, quiero darte tu regalo. Justo aquella mañana era el primer día del año. Entonces acercó sus purísimos labios a los míos y vertió una leche dulcísima. Me besó y tomó un anillo dentro de su costado y me dijo, hoy quiero hacerte ver el anillo que te he preparado para cuando te despose. Después me dijo, dile al confesor que es voluntad mía que continúes estando en la cama. Y como señal de que soy yo, dile que hay guerra entre Italia y África y que si él te da la obediencia de hacerte continuar sufriendo, no dejaré hacer nada a ambas partes. Se pondrán en paz. Perdón, Lupita, aquí podemos hacer una pausa. Sí. Bueno, vamos a regresar un poquito aquí al numeral 173. En este numeral vamos a ver una característica de Luisa en donde vuelve a aparecer nuevamente esa gran similitud con Jesús en muchos de los aspectos que tienen que ver con todo lo que él decidió hacer con la humanidad, con lo que él mismo pasó cuando estuvo en la tierra. Y me refiero precisamente al párrafo que viene al principio del numeral 173, cuando ella dice, cuando hubieron pasado cerca de 40 días, y este decir cerca de 40 días no es casualidad, ya que el número 40 va a tener un gran simbolismo en la Sagrada Escritura y en la vida de Jesús. Aquí les muestro algunos pasajes de por qué el número 40, qué tiene que ver el número 40, qué simboliza en muchos de los aspectos de la Sagrada Escritura. Pues, ¿por qué 40? El número 40
tiene un gran simbolismo y significado en la Sagrada Escritura. Estuvo lloviendo sobre la tierra 40 días y 40 noches, según se narra en Génesis 7:11. Moisés penetró dentro de la nube y subió hacia la montaña y permaneció en la montaña 40 días y 40 noches, como se narra en Éxodo 24:18. Al cabo de 40 días, regresaron de explorar la tierra, quienes, aquellos soldados, o como se les llama en el libro de los Números, el Pentateuco, los espías de Moisés, que los envió para inspeccionar la tierra de Canaán y que le vinieran a informar cuáles eran las condiciones a fin de que ellos pudieran trazar un plan de cómo iban a posesionarse de esa tierra. Yahvé castiga al pueblo de Israel a vagar por el desierto durante 40 años antes de entrar a la tierra prometida, como se narra en el libro de los Números, capítulo 14, y esto porque el pueblo de Israel, no una, sino muchas veces, incontables veces, le va a dar la espalda a Yahvé, va a renegar de Yahvé, va a caer en infidelidad, incluso en idolatría, a pesar de ser testigos, de presenciar y beneficiarse de tantos prodigios que obró Yahvé mientras iba conduciéndolos a lo largo del desierto. Y por todas sus infidelidades, su falta de fe, viene sobre el pueblo de Israel este castigo por parte de Yahvé de vagar por el desierto durante 40 años. El rey David reinó 40 años, como se narra en el primer libro de los Reyes, el mismo tiempo que su hijo Salomón. El profeta Elías pasó 40 días en ayunas en el desierto hasta encontrarse con Dios en el monte Horeb, también narrado en el primer libro de los Reyes. Jonás anunció que Nínive sería destruida a los 40 días. Esto aparece en el libro que lleva su nombre, el libro de Jonás. Y dice Jesús en el libro del cielo: 40 días desde que nací, quise estar en la gruta de Belén, símbolo de mi voluntad divina, que mientras estaba en medio de las criaturas, estaba como escondida y fuera de la ciudad de sus almas. Y yo, para reparar los 40 siglos de voluntad humana, quise estar por 40 días fuera de la ciudad, en una vil choza, a llorar, gemir y orar, para llamar de nuevo mi voluntad divina a la ciudad de las almas, para darle su dominio. Yo fui al desierto, dice Jesús, para llamar de nuevo a mi misma voluntad divina, que por 40 siglos las criaturas habían desterrado de en medio de ellas. Y yo, por 40 días, quise estarme solo para reparar los 40 siglos de voluntad humana en los cuales la mía no había poseído su reino en medio a la familia humana. Y con mi misma voluntad divina, la quise llamar de nuevo en medio a ellos para hacer que reinara. 40 días quise estar sobre la tierra después de mi resurrección, para confirmar el reino del fiat divino y sus 40 siglos de reino que debía poseer. Y finalmente en el libro del Deuteronomio aparece esta frase que dice: debes recordar todo el camino que el Señor tu Dios te ha hecho recorrer por el desierto durante estos 40 años. O sea, al final de que se cumplió el castigo de Yahvé, cuando ellos ya cumplieron de andar vagando esos 40 años. ¿Y para qué fue? Dice, para hacerte humilde, para probarte y conocer lo que hay en tu corazón, si guardas o no sus mandamientos, lo cual aparece en el libro del Deuteronomio, capítulo 8. Entonces, como vemos, tenemos aquí este
simbolismo de los 40 días, 40 como número, años, días, etcétera, que va a aparecer constantemente tanto en el Antiguo Testamento como en el propio libro de Cielo, donde Jesús va a explicar el significado de ese enigmático número de 40. Y Luisa no va a ser la excepción. Luisa también va a cumplir estos 40 días iniciales que el Señor le había dado a entender, pero sabemos que ella no va a estar 40 días solamente en la cama, sino que pasó muchísimos años. Pero al inicio, cuando tiene estos preparativos para el desposorio, la prepara durante 40 días, al igual que fue preparando al resto de los personajes del Antiguo Testamento que acabamos de ver. Pero luego vemos cómo aquí en el numeral 174 aparece otro pasaje también un poquito interesante, raro, porque vean cómo le dice Luisa a Jesús. Le dice, no vengas, no vengas. Y entonces dice, luego más adelante, hasta en la mañana yo vencí. Es rarísimo que diga eso, yo vencí. ¿Vencí a quién? A Jesús, cuando le dijo, no vengas. Pero llegó un momento en que ya no pudo, como dice aquí, ya no pude resistirle. Estuvo resistiéndole toda la noche de que no viniera. En la mañana creyó que vencía, pero dice, ya no pude resistirle. Y fue cuando él la trae hacia sí. Y bueno, dice que sentía vergüenza cuando ya Jesús la trae hacia él. Dice, por tantas oposiciones que le había hecho durante la noche. Y aquí también en ella se cumple aquel pasaje del libro del Génesis que se narra acerca del patriarca Jacob. El patriarca Jacob también entabló una resistencia, una oposición a un personaje que se puede entender como Dios, o a veces algunas tradiciones lo refieren como un ángel, pero eso no importa, o sea, finalmente el mensaje es el mismo. Vemos que dice el libro del Génesis, se levantó por la noche, tomó a sus 2 mujeres, refiriéndose al patriarca Jacob, a sus 2 esclavas y a sus 11 hijos, y cruzó el vado de Yaboc. Los llevó y les hizo pasar el río. Después pasó todo lo que tenía, y se quedó Jacob solo. Un hombre estuvo luchando con él hasta rayar el alba, y al ver aquel hombre que no le podía, le alcanzó en la articulación del muslo, y se le dislocó a Jacob la articulación del muslo en su lucha con él. Y le dijo el hombre, suéltame, pues va a rayar el alba. Le contestó, no te soltaré hasta que no me bendigas. Entonces le preguntó, ¿cómo te llamas? Respondió, Jacob. Le dijo, ya no te llamarás más Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y con hombres, y has podido. Jacob le preguntó, por favor dime tu nombre. Le contestó, ¿por qué me preguntas mi nombre? Y le bendijo allí mismo. Entonces vean cómo ya desde la antigüedad tenemos estas similitudes con algunos personajes del Antiguo Testamento, como fue el caso de todos estos grandes hombres, Moisés, aquí el patriarca Jacob, que van a coincidir en muchos aspectos de la vida de Luisa en relación de cómo se daba esa interacción entre Luisa y Jesús, cómo ella también está resistiéndole al Señor toda la noche, igual que Jacob, pero en la mañana ya no puede resistirle y tiene que ceder, y es cuando ella siente esa vergüenza de tanta oposición, tanta resistencia que tuvo con el Señor. Entonces, la explicación, vean cómo es aquí, la obediencia, que lo mismo debe haber pasado con Jacob, la obediencia de ir a donde, donde Yahvé lo mandaba, ir a donde tenía planes Yahvé para que Jacob continuara con su misión de patriarca del pueblo de Israel. Por eso es que a Jacob se le cambia el nombre, se le nombra ahora Israel, que significa eso, el que lucha con Dios o el que lucha contra Dios, dependiendo de las tradiciones y de la
tradición masorética o hebraica. Entonces, hay siempre esa resistencia que el Señor permite. Tenemos el otro ejemplo en los evangelios, cuando pone aquella parábola nuestro Señor Jesucristo que dice, un hombre tenía 2 hijos y dijo al primero, ve a trabajar al campo. Y este contestó, no voy. Pero después lo pensó un poco mejor y fue. Luego llamó a su segundo hijo y le dijo, ve a trabajar al campo. Y este dijo, sí, pero no fue. Entonces vemos cómo hay esta resistencia de la voluntad humana que al final termina cediendo cuando Jesús le pregunta a los fariseos, después de escuchar la parábola, ¿quién de estos 2 hijos hizo la voluntad del Padre? Por supuesto que la respuesta va a ser el primero, el que había dicho inicialmente no voy, pero dice después lo pensó un poco mejor y fue, obedeció. Entonces aquí tenemos el tema de cómo opera en nosotros esa obediencia, ¿sí? Por eso dice, cuando es la obediencia, no me ofendo. Y esto lo podemos traer a colación en estos momentos de crisis de nuestra iglesia, en que nos preguntamos, bueno, ¿debemos obedecer a los pastores, a las cabezas de la iglesia, cuando nos mandan a hacer cosas que van totalmente contra la ley de Dios? Y aquí no debemos perder de vista que la obediencia jamás se va a oponer a los designios de Dios. Jamás se va a oponer a los designios de Dios, sobre todo porque muchos a veces se preguntan esto en el tema, al menos de las devociones. Bueno, pero es que yo siempre he practicado estas devociones. Es más, en mi grupo parroquial al que pertenezco, nos mandan, nos dicen qué decir, por ejemplo, los que pertenecen a órdenes religiosas. Hay ya una regla propia de una orden, pero no olvidar que la obediencia jamás va a contradecir a el mismo Dios. Es imposible. Entonces, toda esta reflexión que vemos aquí de estas experiencias de Luisa con nuestro Señor, tienen también su eco en muchos pasajes de la Sagrada Escritura, y la enseñanza para nosotros actual es que jamás vamos a caer en alguna contradicción, que quedemos en medio de 2 fuegos entre el Señor y la obediencia. Siempre el Señor va a tener la preeminencia sobre todo. No sé si Sí, Mirta, ¿crees que Alfonso, sí, estoy aquí. No, y también en esa parte que dice, en la misma 174 que dice, Jesús le dice, pero ¿qué quieres de mí? Entonces ella dice, no puedo más porque la obediencia no quiere. Pero si tú quieres, dale al confesor entonces, yo estoy dispuesta a hacer lo que quieres. O sea, Claro, ella le decía al confesor lo que Jesús quería, pero el confesor le decía que no, que era lo que él quería. Entonces ella ya se dio por vencida y le dijo, bueno, eso es Mirta hablando, yo estoy aquí entre medio de los dos, y si tú hablas con el confesor, pues está bien. Si no, pues yo le voy a hacer caso a él. Entonces ahí como que estaban como que sí, pero como que no, no, pero como tú dices, la obediencia nunca se opone a Dios, ¿verdad? claro, Entonces aquí más arribita dice, Jesús dice, no temas cuando es la obediencia, yo no me ofendo. O sea que a pesar de que parecía que su confesor, o sea, su confesor, podríamos decir, estaba con ella y no le daba la obediencia, o le daba la obediencia a hacer una cosa que Jesús no quería, pues Jesús no se molestaba. claro. Y finalmente, en este numeral 176, donde viene el regalo de Año Nuevo, primer día del año, ¿sí? Vemos esta frase tan interesante, que dicho sea de paso, aquí me gustaría hacer un paréntesis rapidísimo. Esta, junto con otras muchas frases parecidas que va a aparecer aquí en el libro de cielo de cómo interactuaban Jesús y Luisa, es parte, podríamos decir, de lo que, pues de los ataques que ha recibido el libro de cielo, porque en Internet vemos algunas páginas donde, sin conocer completamente la obra Libro de Cielo, hay gente que se atreve a criticarla y a levantar oposición contra el Libro de Cielo por ese tipo de frases. Por ejemplo, vean cómo dice,
acercó sus purísimos labios a los míos y vertió una leche dulcísima. Me besó. Cuando escuchamos esto de me besó, si antes acercó sus labios a los labios de Luisa, este fue un beso en los labios. Y sabemos que en tiempos de Jesús, el beso en los labios era algo muy común entre las tradiciones del pueblo hebreo. Simplemente recordar que en las 24 horas de la pasión se narra cuando Judas besa en los labios a Jesús. ¿Y Jesús qué dice? O mejor dicho, Luisa, viendo esa escena, dice, no desdeñas besar aquellos labios infernales y soportas el beso de el Judas traidor. Y era un hombre besando a otro hombre. Eso es muy común en la cultura oriental, sobre todo entre árabes, eso es muy común. Y no necesariamente quiere decir homosexualidad. Y en tiempos de Jesús, esto era muy común, que entre hombres se besaran en las mejillas, o incluso cuando había mucha relación muy íntima, tipo de hermanos, de primos, podía llegarse a dar el beso directamente en los labios. Pero este tipo de frases han suscitado en mucha gente que, no conociendo a profundidad la obra del Libro del Cielo, se escandalicen y ataquen el Libro del Cielo, ataquen a Luisa, porque dicen, ¿cómo es posible que aparezcan ese tipo de narraciones en el Libro del Cielo de un Jesús besando en los labios a una mujer? Y no solamente eso, sino como dice aquí, vertió una leche dulcísima. Y esto nos remite otra vez a la Sagrada Escritura en el Antiguo Testamento, el libro del Éxodo. Vean cómo cuando Yahvé le explica a Moisés por qué quiere liberar a su pueblo oprimido, le dice en Éxodo 3:7 en adelante, luego dijo el Señor, he observado la opresión de mi pueblo en Egipto, he escuchado su clamor por la dureza de sus opresores y he comprendido sus sufrimientos. He bajado para librarlos del poder de Egipto y para hacerlos subir de ese país a una tierra buena y espaciosa, una tierra que emana leche y miel. Entonces, ¿de qué tierra está hablando el libro del Éxodo que emana leche y miel? Y máxime cuando uno ha visto, digo, salvo aquellos que hayan ido en persona a Palestina, bueno, creo que ahorita no porque están en guerra, pero si alguien ha ido a Tierra Santa y ha recorrido algunas de estas zonas de los alrededores, son zonas totalmente desérticas. Es un desierto. Y entonces uno dice, ni siquiera para hacer una analogía entre que hubiera pues zonas pastosas, boscosas, que uno diría, bueno, cuánta exuberancia de naturaleza. No, es tal cual, ni más ni menos que un desierto. Y uno diría, un desierto manando leche y miel, definitivamente que es un lenguaje alegórico totalmente, y que aquí lo vemos exactamente en ese mismo sentido. Esa tierra que emana leche y miel es el símbolo de la humanidad de nuestro Señor Jesucristo, que Él es el que emana esa leche dulcísima. Y aquí, al decir leche dulcísima, ahí está la leche mezclada con miel. Allí está la leche mezclada con miel. Y eso de me besó en los labios, recordar que ya en numerales muy al principio, cuando Luisa explica estos modos de hablar de Jesús y ella con sus palabras narra cómo salía su espíritu de su cuerpo, etcétera, etcétera. Con ese antecedente, debemos entender que todo esto que está narrando aquí no es en el cuerpo, no besó sus labios materiales, sino que todo esto está ocurriendo en el plano puramente espiritual. Es el espíritu que sale de Luisa y ella interactúa de esa manera con Jesús, y por eso incluso la frase es
digamos, con toda esa claridad, porque dice sus purísimos labios. Claro que cuando la gente lee esto con una mentalidad puramente mundana, morbosa, incluso pues hasta ofensiva, pues le encuentran un sentido totalmente pervertido a esta frase, y ahí aprovechan para atacar al libro del cielo diciendo, vean nada más la clase de frases que aparecen en este libro. Y definitivamente que es una interpretación totalmente errónea, porque ya desde el mismo libro de la Sagrada Escritura se habla de esta interacción de Dios con las almas. En el mismo libro del Cantar de los Cantares vamos a encontrar muchas de estas frases parecidas a esto que vemos aquí con lo que se narra que ocurre entre Jesús y Luisa. Por ejemplo, vean en el capítulo 1 del Cantar de los Cantares cómo dice frases muy parecidas. Cantar de los Cantares, que es de Salomón, que me bese con los besos de su boca, más deliciosos que el vino son tus amores, de aroma exquisito tus perfumes, perfume fragante es tu nombre, por eso se enamoran de ti las doncellas. Llévame contigo, corramos, condúzcame el rey a sus alcobas, alegrémonos y deleitémonos contigo, celebremos tus amores más que el vino, con razón se enamoran de ti. ¿Qué tenemos aquí? Casi podríamos decir un preámbulo de este coloquio amoroso que aquí estamos viendo entre Jesús y Luisa, en este caso por ser ella cabeza de misión, pero que en realidad no está haciendo otra cosa más que hablando de algo que nuestro Señor Jesucristo incluso lo dejó muy claro en aquella parábola de las vírgenes necias y las vírgenes prudentes, que ustedes ya han escuchado en otras ocasiones. Cuando uno escucha esa parábola de las vírgenes prudentes y las vírgenes necias, lo que viene a la mente primero es, bueno, este personaje del que se está hablando aquí como el novio, pues definitivamente es un personaje del mundo árabe porque está a punto de desposarse con un harén, con muchas esposas. Y lo que está significando esa parábola es simplemente que ese novio es el Cordero, es Cristo, y todas esas esposas, que pueden ser de dos categorías, prudentes o necias, somos todos nosotros, somos las almas, las esposas que nos vamos a desposar con ese novio, llegado el momento. Así es que es importante tener este contexto porque, como esta frase, nos vamos a encontrar muchísimas a lo largo del libro del cielo. Y para aquellas personas que de pronto nos preguntan y nos llegan a objetar, sobre todo por este tipo de pasajes, tenemos toda la evidencia y el sustento en la Sagrada Escritura, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, de que Dios tiene planeado desposarse con cada uno de nosotros, que son sus esposas, nuestras almas son sus esposas. Y lo único que vemos simplemente es un encuentro amorosísimo, un coloquio entre esposos que no debería asombrarnos en lo más mínimo. Por eso es importante trasladarlo todo al plano espiritual, ¿verdad? No solamente tomarlo en forma literal como lo estamos leyendo aquí en el libro del cielo, sino que eso hay que trasladarlo a un plano espiritual. Tiene un significado mucho más profundo. Estamos casi a punto de terminar, pero me gustaría un momentito. Aquí hay algo que Olguita dice, entonces tiene que ver con la obediencia. Entonces, cuando mandan los sacerdotes a los ministros extraordinarios a dar la comunión, hay que obedecer, pero hay los que están mandando los sacerdotes a ellos a dar la comunión, entonces no van a obedecer. Esto es un tema que tiene un poco como de dificultades, ¿verdad? Porque antes del Concilio Vaticano II era un pecado mortal comulgar en la mano. Pero después del Vaticano II todo cambió. Entonces los diferentes lugares, diferentes diócesis, pues lo hacen de una forma o de otra.
Los ministros extraordinarios, pues la palabra lo dice, son extraordinarios. O sea, vamos a suponer un sacerdote que vive, no sé, en un país a donde no hay muchos sacerdotes, para empezar, tiene una región muy vasta que tiene que visitar. Es el único sacerdote en ese lugar. Para llegar a esos lugares es muy difícil, pues necesita ministros extraordinarios para que ellos puedan ayudarle a llevar la comunión, a hacer una paraliturgia, porque el sacerdote no da abasto. Pues para eso son los ministros extraordinarios. Por otra parte, un sacerdote, por ejemplo, que está enfermo, pero todavía da misa porque dando misa se le dificulta caminar, digamos, o puede caerse con facilidad, pues para eso está el ministro extraordinario, para ayudarle al sacerdote en situaciones extraordinarias. Muy feo si hay un sacerdote que por comodidad se sienta o empieza a lavar los vasos sagrados y demás en lo que los ministros dan la comunión. ¿Ves? O sea, después del Vaticano II, pues esa ley de la Iglesia cambió. Todos sabemos que debemos de comulgar en la boca. Todos sabemos que debemos de comulgar arrodillados. Yo diría hasta más, tan pronto se entra a la iglesia, debíamos de arrodillarnos y de caminar arrodillados, porque eso es un lugar sagrado donde está Jesús, donde está Dios. No nos atreveríamos ni siquiera a levantar la mirada como hacía Moisés, ¿verdad? Pero estamos en un momento de la historia a donde la iglesia está pasando por una purificación muy grande. Entonces, lo que recomienda el doctor, por ejemplo, en esos lugares a donde está el ministro extraordinario dando la comunión, porque el sacerdote no él la está dando, quédese sentado y ofrezca ese sufrimiento en la divina voluntad, porque es Jesús quien está sufriendo. Entonces nos unimos al sufrimiento de Jesús, reparamos por todas esas comuniones sacrílegas, estamos entonces consolando a Jesús, estamos siendo corredentores con Jesús, y ese es nuestro trabajo. No sé si alguien más del panel quiera aportar. Parece que quedó claro entonces. Bueno, mis hermanos, si no hay nada más, ya nos veremos mañana, lo que estamos en el volumen 11. Nos vemos mañana al mediodía, 11 de la mañana, Ciudad México. Que pasen buenas Muchas noches. gracias, Luisita. Adiós. Hermosa, Muchas gracias a hermosa. ustedes. Dios los Gracias. Gracias. bendiga. Tengan una bendecida noche. Dios los bendiga. Gracias.